En el Palacio del Pardo se celebró la ceremonia de la jura de su cargo por el nuevo presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro, quien a su llegada cumplimentó a la esposa del caudillo, doña Carmen Polo de Franco. Al acto, que tuvo lugar en el despacho de su excelencia el jefe del Estado, asistieron, además del generalísimo, los jefes de sus casas civil y militar y los miembros del Consejo del Reino, cuyo presidente, don Alejandro Rodríguez de Valcárcel, tomó el juramento. Terminada la ceremonia, don Carlos Arias Navarro saludó cordialmente a su excelencia. El nuevo presidente del gobierno tiene un dilatado historial al servicio de la patria, que se inició en los años 40 como gobernador civil y jefe provincial del movimiento de varias provincias españolas, primero, y como director general de seguridad más tarde. En 1965 fue nombrado alcalde de Madrid, cargo en el que realizó una eficaz labor de modernización de una ciudad que crecía vertiginosamente y planteaba serios problemas de circulación y urbanismo, problemas de los que el señor Arias Navarro siempre mantuvo informada a la opinión pública. Buena prueba de ese crecimiento es que durante su mandato, Madrid alcanzó los 3 millones de habitantes. Aquí le vemos apadrinando a la niña que hizo trimillonaria a la capital de España. Una de sus muchas realizaciones fue la inauguración del teleférico que une el Paseo de Rosales con la Casa de Campo, el parque de atracciones y el nuevo zoo. También realizaciones suyas. Viajando sobre el Manzanares pudo contemplar este panorama, hasta entonces inédito, de un Madrid que él contribuyó poderosamente a transformar, dotándolo cada año de un nuevo parque. Finalmente, el 11 de junio de 1973, fue nombrado ministro de la Gobernación, cargo desde el que ha sido elevado al de presidente del gobierno tras la muerte del almirante don Luis Carrero Blanco. Nadie diría que tras la fachada de este moderno hotel de la capital francesa existe un minicircuito alpino con vaca y todo para la práctica de los deportes de invierno, incluido el esquí. Pero todo es posible en París, cuando se trata de la presentación de las modas para las casas de alta costura. Un alegre plantel de modelos ponen en movimiento este nuevo resorte de la propaganda y nos muestran sobre pista artificial las características y detalles de prendas y equipos deportivos para la temporada de invierno 1973-74. Esta grandiosa fuente, que constituye un fantástico juego de agua y luz, fue proyectada y construida por el ingeniero catalán don Carlos Buigas y se inauguró en 1929 con motivo de la Exposición Universal de Barcelona. Desde entonces no ha cesado de proyectar nuevas fuentes luminosas que han sido instaladas en diversas ciudades españolas y del extranjero. Actualmente el señor Buigas, que vive en esta masía catalana, se halla en la plenitud de sus facultades creadoras y trabaja en lo que él llama Teatro Integral Agua, Luz, Música. Él mismo va a explicarnos en qué consiste este ambicioso proyecto. Quisiera, si eres tan amable, de sintetizarnos cómo nació la idea del Teatro Integral. La idea nació en 1962 como Teatro Integral, pero en realidad derivaba de una concepción muy anterior de Teatro de Agua-Luz. Esta concepción en realidad deriva de unas ideas surgidas de una conversación con don Eugenio d'Ors, el gran pensador y escritor, quien en la exposición internacional de Barcelona del 29, ante las fuentes luminosas me dijo: pensad, Buigas, que podéis hacer un Bayreuth de agua-luz, un teatro de agua-luz, que sería un espectáculo que podría ser encantador, muy interesantísimo. Entonces, a partir de esa fecha, esta idea de Eugenio d'Ors, que no era suya, porque él me la expuso, pero yo ya la tenía, fue germinando en mi espíritu. Con el tiempo se transformó en el Teatro de Agua-Luz de París del 37, Teatro de Agua-Luz de Ciudad Trujillo del 55 y después en el proyecto de Teatro Integral, que es mucho más complejo, mucho más completo, mucho más interesante, mucho más sensacional, porque no solamente comprende la agua, luz, música, sino
un conjunto completísimo de instalaciones para toda índole de espectáculos complementarios, espectáculos de toda índole, que van desde la ópera, pasando por la zarzuela, por el ballet, por el drama, por la tragedia, y por los más ligeros en otros momentos, como pues espectáculos folclóricos, etcétera, etcétera. Además también hay deporte, hay, en fin, un sinfín de cosas que ahora en una breve conversación no se pueden sintetizar. ¿Se convertirá en realidad algún día este fantástico espectáculo? De ser así, constituiría un nuevo motivo de atracción turística para Barcelona. Aproximadamente 500.000 de metros cuadrados de la capital de España son territorio extranjero. Con un poco de imaginación, usted puede dar, sin salir de Madrid, la vuelta al mundo en un par de horas. Estar en Inglaterra, en la calle de Fernando el Santo, y un minuto después trasladarse a Brasil, que está un poco más arriba, en la misma acera. Pasan de 80 a los países con embajada en Madrid. Ya son más los que están que los que un día se fueron tras romper relaciones diplomáticas porque, según la ONU, éramos un peligro para la paz mundial. Para sorpresa de todos, en 1955 España ingresaría en las Naciones Unidas con el voto soviético y los embajadores, en fila india, emprenderían el regreso. Aquí los tenemos, ampliando y modernizando sus edificios. Magníficos edificios como los que ocupan ingleses y alemanes, que por cierto se encuentran a un tiro de piedra, con Suecia en medio. Y en medio es donde a Suecia siempre le gusta estar. Curiosa la situación de muchas representaciones y residencias de embajadores. De cordiales, por ejemplo, se pueden calificar las relaciones entre los Estados Unidos y el embajador inglés, que vive pared con Norteamérica. Tanto es así que si el representante de su graciosa majestad tuviera un manzano, la fruta madura caería en el jardín de los americanos. Todo se resolvería, claro, con buena voluntad, del mismo modo que Noruega y la India, en la acera de los Nones de Velázquez, se reparten como buenos amigos los pocos metros de aparcamiento. El embajador italiano en su espléndido palacio de la calle de Juan Bravo no tiene tales dificultades de estacionamiento. Italia, junto con Francia, son los países que mejor residencia ofrecen a sus embajadores. En cuanto a la Santa Sede, en un acierto logístico, está donde debe estar, en la avenida de Pío XII. No así los chinos de Mao, instalados en el Hotel Palace, podían haber escogido un lugar menos burgués, menos capitalista. Pero no importa dónde, lo importante es que ya están aquí casi todos. Madrid es una ciudad de puertas bien abiertas. En el Salón del Tinei del Ayuntamiento de Barcelona y organizada por el Instituto Nacional del Libro Español, se ha celebrado la 13ª Semana Nacional del Libro Infantil y Juvenil, que este año ha coincidido con las fechas navideñas, por lo que la afluencia de chicos y chicas fue notabilísima. Los libros estaban agrupados por materias y edades, procurando servir así los fines didácticos que se perseguían. Por otra parte, diariamente se celebraba un sorteo que incluía 6 lotes diferentes. Todos los niños y jóvenes que visitaban la exposición recibían un número que les daba derecho a participar en el sorteo del día. Cada lote contenía libros por un valor aproximado de 2.000 pesetas.
que decir tiene que en el mismo salón existían lugares adecuados para que los niños pudieran enfrascarse en la lectura. El ritmo de edición de libros infantiles y juveniles, así como la calidad de los mismos, no ha cesado de aumentar durante los últimos años. Frente a los 583 títulos editados en 1970, en 1973 se publicaron cerca de 1.500, es decir, casi 3 veces más en 3 años. Puede afirmarse, pues, que el libro infantil y juvenil goza de buena salud en España.